Ya a Pancho Díez Canseco. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Martín H. Fiorani. Gracias por estar con nosotros. Adelante, Pancho. Buenos días. Muy buenos días, Martín. Un gusto, como siempre, dialogar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pancho, tú como presidente del Consejo por la Paz, ¿existe paz en nuestro país? Evidentemente no existe paz. Hay, lamentablemente, una situación muy grave de carácter político que mantiene un enfrentamiento de las diferentes fuerzas políticas, pero también un enfrentamiento a nivel nacional de la población. Yo creo que parte de esto es el hecho de que cuando confrontas a un partido comunista que llega al poder, cuya intención final es cerrar el capítulo democrático del Perú para establecer una nueva constitución con un régimen totalitario, es inevitable que persista la confrontación. Y si a ello se le agrega, lamentablemente para el Perú, la incompetencia demostrada hasta ahora por el gobierno de Pedro Castillo y los actos de corrupción que se mantienen visibles para la opinión pública, pero aparentemente invisibles para la Fiscalía de la Nación, tenemos pues una situación muy grave en la cual es imposible que haya paz en nuestra patria. Claro, pero se puede tener paz hoy en día en nuestro país sabiendo que tenemos una minería que está paralizada y otras que están realmente en conflicto. Es imposible. Acá digamos, mirado desde el punto de vista político, el gobierno no ha hecho un solo acto real y efectivo conciliatorio que pueda demostrarle al país que efectivamente, por ejemplo, quiere apoyar al sector privado. Todo lo contrario. Lo que verbaliza Castillo o la presidenta del Consejo de Ministros versus lo que ejecutan luego o lo que dicen los otros ministros, se contradicen entre ellos mismos, pero además contradicen sus actos, la parte que ellos verbalizan. De manera tal que estamos realmente en una situación muy crítica, como diría el tango, cuesta abajo en la rodada, y después de lo que ocurrió el otro día en el Congreso, que a mí me parece una vergüenza, luego de la presentación de Vladimir Cerrón en el patio de honor de Palacio de Gobierno, que es el palacio de todos los peruanos, un personaje que tiene una sentencia firme de carácter judicial por corrupción, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿a dónde estamos llegando? Claro, pero también, Pancho, podemos decir, cuando hablamos de Palacio, podemos hablar también de la Casa de las Leyes, el Congreso de la República. El presidente Castillo logró prácticamente librarse, ¿no?, del tema de la vacancia. ¿Tú crees que es el momento para que el presidente Castillo pueda refrescar urgentemente este gabinete? Yo creo que el problema no es el gabinete, yo creo que el problema es Castillo. O sea, la única salida para el Perú que no transite por la ruta de la vacancia, que puede repetirse, y espero que se repite y que lo vaquen, pero digamos que pensando en términos positivos y generosos, ¿qué tendría que hacer Castillo? En primer lugar, deslindar con Vladimir Cerrón. No ha deslindado con Vladimir Cerrón, hasta puso un ministro que era el abogado de Cerrón y que tuvo que salir por una juerga, una vergüenza para el país. Deslindar con los comunistas. Ha deslindado con los comunistas, todo el gabinete ministerial está poblado de comunistas, salvo Maurta, probablemente el ministro de Justicia, que es un hombre de centro izquierda, y paremos de contar, todos son comunistas. Deslindar con la nueva constitución, que nadie conoce, porque él dijo en la campaña que era la solución para los problemas del Perú, y cuando llegó al poder anunció que no existía el texto, que no hay proyecto, que no hay nada, es simplemente la negación de la constitución vigente. En la medida en que él niega la constitución vigente y que afirma una nueva constitución cuyo texto no existe, la única interpretación que a esto se le puede dar es lo que aparece en el programa de gobierno que él presentó como candidato a la presidencia por Perú Libre, que señala que es un partido marxista-leninista y cuyo programa de gobierno es un calco de la Constitución Comunista de Cuba. Entonces todo esto tendría que abandonarlo Castillo, un poco a la manera de lo que hizo Humala, cuando se pasó a la hoja de ruta y decir, bueno, yo realmente soy un demócrata, creo en la empresa privada, Cerrón que se vaya preso. ¿Lo va a hacer Castillo? ¿Tú crees que lo va a hacer?
Pero aquí, Pancho, hay algún tema, ¿no? Humala no siguió pues la hoja de ruta, Humala cambió totalmente, ¿no? Por eso que viene ese rechazo que se le da totalmente, y si ganó Castillo es porque hoy día el pueblo está pidiendo realmente, el pueblo más olvidado de un rinconcito de nuestro país, viene exigiendo realmente que sea escuchado durante muchísimos años. También acá hay parte de la culpa también de los políticos que han abandonado, por eso que el señor ha ganado de esta manera. Pero también ahí podemos nosotros decir algo, Pancho, importante. ¿Qué va a pasar? Yo creo que el presidente ya debería tener un gabinete de ancha base, no solamente quedarse con lo que está. Hemos visto al señor Bellido, su primer premier, en este momento la señora Mirta Vázquez, es una persona antiminera. Y aparte de eso, yo creo que de repente, no sé, tú nos puedes decir, ¿estaría con los días contados para que pueda hacer un cambio del gabinete y de la Premier? Mira, yo te quiero decir lo siguiente, yo estoy de acuerdo. Gran parte de la responsabilidad de la victoria de Castillo es precisamente la incompetencia social y la corrupción de quienes han manejado el país durante los últimos 40 años. Definitivamente. El manejo mercantilista de la economía, violando lo que dice la Constitución, que habla de una economía social de mercado que no existe en el Perú. Pero Castillo se dio al otro extremo. Castillo habla de una economía popular de mercado, que es una economía estatista. Están hablando de franjas de precios para el agro, lo cual ya fracasó con anterioridad en el Perú, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que yo quiero decir es lo siguiente: el fondo, la raíz del mal está en Castillo. En la medida en que Castillo rectifique todo esto, abandone el comunismo, se enfrente real y efectivamente a la corrupción, recién vamos a poder tener una esperanza de que este gobierno pueda sacar el país adelante. Pero entre tanto, la vacancia, porque él puede cambiar el gabinete ministerial, pero vamos a seguir con las mismas cosas. Acaban de defenestrar a 11 tenientes generales de la FAP y a 50 comandantes, o por el estilo. Eso se llama copamiento al estilo comunista. Eso es lo que hizo Chávez en Venezuela, lo que pasó en Cuba, lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, y lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Exactamente una réplica de lo mismo que han hecho todos los gobiernos comunistas. Entonces, hay capacidad de reflexión, hay capacidad de autocrítica, hay capacidad de enmienda de parte de Pedro Castillo. Ojalá la hubiera, pero hasta el momento no lo ha demostrado. Eso es lo lamentable para el país. Bueno, y los resultados, mi querido Martín, son estrepitosamente malos, ¿cierto? Claro, Pancho, tú acabas de comentar hace unos momentos también, es un acto vergonzoso, bochornoso, todo lo que han salido los partidos políticos a respaldar prácticamente al gobierno. Y ellos son los garantes. Y ellos son los garantes. Ellos son los garantes de los partidos como Somos Perú, Podemos Perú, el Partido Morado, Juntos por el Perú y Perú Libre, hablan que hay que dar gobernabilidad. Cuando hay ministros realmente que están metidos pues en actos de corrupción, que están cuestionados, y funcionarios que ni siquiera tienen el perfil de la talla, que les han preparado un perfil realmente con 5º año de secundaria, y para que puedan ocupar estos cargos, mira lo que estamos viendo realmente, personas que están haciendo, que se han convertido en lobistas. Entonces, ¿a dónde va el país? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es la hoja que estamos llevando? Así es, Martín, y refrendando lo que tú has dicho, el nombramiento de este sujeto, Bruno Pacheco, que ya tenía antecedentes delincuenciales, se produce porque unos días antes del cambio de mando, Sagasti, evidentemente a pedido de Castillo, cambió las reglas de juego para designar al secretario general de la Presidencia de la República, sometiéndola simplemente a que lo nombre el presidente de la República, prácticamente sin condiciones. Porque claro, ¿qué condiciones le podían pedir a Bruno Pacheco? Salvo el hecho de ser un incondicional de Castillo, tan incondicional que guardó $20,000 en el inodoro de su baño, que eran de él o de quién eran. Porque esa es la otra pregunta que tenemos que formularnos luego de la visita ahora López, que va 6 veces a Palacio, 3 veces con el presidente de la República, y hay una cosa sobre esto que no se dice, ¿no? En un país, en una crisis tan profunda como la que tenemos nosotros, en donde los minutos que utilice el presidente de la República deben ser minutos utilizados al servicio de la patria, ¿qué hace dialogando horas de horas con Karelim López? ¿Qué hace recibiéndole en privado con una bolsa llena de camotes, yucas, papas, cebada, nadie sabe qué, y luego la bolsa sale vacía, ¿no? O le dio un chanchito o una chanchita, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, ¿qué hace perdiendo su tiempo en este tipo de diálogos cuando el país está cayendo a pedazos? A ver, dime tú.
el presidente Pancho tiene que dar una explicación al país cuanto antes y tiene que hablar lo que pasó realmente en la casa de Breña, tiene que hablar lo que ha pasado realmente con el señor Bruno Pacheco, que se le encuentra pues $20.000 en el water. Y aparte de eso, a mí me trae mucha colación el fiscal, que no hace realmente la retención de los celulares. O sea, si un fiscal hace un allanamiento, si hace un fiscal ya tiene experiencia, ¿no? ¿O tú qué ha pasado con esto? ¿Se le fue el fiscal, hace un primerizo? Pero Martín, dime una cosa. Respecto a la casita de las sorpresas de Breña, el fiscal Omar Tello ha declarado, sin haber investigado absolutamente nada, que no hay indicios de delito. Se adelantó. No han dispuesto el allanamiento de esa casa, que han debido allanarla al toque. O sea, aquí estamos viendo las desviaciones de Zoraida Ábalos, puesta por Vizcarra al servicio de la cagarada y de la izquierda marxista-leninista peruana. Ya sabemos cómo juega su carta. Lo que tú dices, entran a Palacio y los celulares no aparecen por ningún lado para cubrir a Pacheco, que seguramente tenía sus diálogos personales con Castillo, hablemos claro, y con doña, ¿cómo se llama? Carolina López. Perfecto. Eso es lo que tenemos al frente. Entonces, en ese escenario, dime ¿tú crees que un cambio de ministros va a arreglar algo? No va a arreglar nada, porque van a continuar con lo mismo. Han detenido la campaña para esta nueva constitución, que quieren que se apruebe en una asamblea constituyente corporativa, donde el 50% estaría representando a organizaciones sociales comunistas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y finalmente hay un tema que tú tocaste al comienzo que me parece muy importante. Sí, acá ha habido una tremenda deficiencia de los políticos que han gobernado el Perú en los últimos 40 años. La prueba fehaciente es que desde García hasta nuestros días, y salvo Castillo, que pronto espero que vaya a seguir la misma ruta, todos están acusados de corrupción, detenidos o con gravísimas acusaciones, bailando al son de la pandereta de la corrupción que hay en el Poder Judicial y en la Fiscalía, que no los mete adentro de una vez por todas. Entonces, esa es la ruta que se siguió para conducirnos a esta crisis. El pueblo peruano no votó por el comunismo. Que no nos metan el cuento de que votó el pueblo peruano por el comunismo. Votó en protesta. Votó porque pensó que el hombre de sombrero era un tipo limpio, un campesino humilde, que iba a traer otro tipo de gobierno. Y nos ha traído algo peor que lo que ya teníamos. O sea, como se dice en criollo, peor es la lavada que la camisa, ¿no es cierto? Esto es lo que nos está pasando ahora con Castillo. Claro. Yo creo que ahora sí, se puede pensar en el futuro. Sacar a Castillo, vacarlo, nuevas elecciones, pero esta vez periodistas importantes como tú tienen que orientar a la opinión pública para que vote bien, para que vote correctamente, para que no se equivoque, para que proteste, eligiendo a quien debe elegir. Lo que tú dices, Pancho, eso es correcto realmente. El pueblo tiene que saber aprender y a votar, ¿no? Como lo que ha pasado en Breña es terrible realmente. La casita de Breña, ahora le dicen la casita Yompián, los que ganan, los que van realmente a Breña, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, Pancho, que tengas un excelente domingo con toda la familia, muchas bendiciones. A nombre de nuestro gerente general, el señor Demóstenes Terrones, te envía un cordial saludo también. Muchas gracias, Pancho, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Martín. Dale un abrazo a Demóstenes y, por supuesto, yo quiero reiterarte que personalmente y en nombre de mi partido, Perú Nación, seguiremos siempre en la lucha por una democracia con justicia social y sin corrupción. Ok, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. No cambie de canal porque nosotros volvemos con Rumbo Político. Chao.